Amén. Así que yo quiero hablarle a usted de algunas cualidades que Dios busca en nuestra familia. Algunas cualidades que Dios busca en nuestra familia. Y hubo un pasaje que no, por eso me tardé unos minutitos, lo estaba buscando, no lo tengo en mis notas, pero en mi devocional esta semana le decía al pastor, este pasaje yo nunca lo había visto desde un punto de vista matrimonial. Y lo voy a compartir y luego entro en la enseñanza de las cualidades. Y es en el libro de Efesios. Usted sabe que la Biblia se puede ver de diferentes ángulos. ¿Cuántos saben que hay muchos conflictos a veces en los hogares? ¿Dónde comienzan los conflictos en los hogares? Dígame usted. ¿En dónde? En los matrimonios, ¿verdad que sí? A veces nos quejamos de los hijos, pero muchas veces es un reflejo de lo que a veces pasa en los matrimonios. Entonces, hay un pasaje que yo estaba leyendo. Vaya a Efesios rapidito. Gloria a Dios. En el versículo 14, este pasaje habla de reconciliación, hablando del trabajo que hizo Jesús, ¿verdad? Reconciliándonos a nosotros con el Padre. Pero yo quiero que veamos el ángulo de la familia y del matrimonio en este pasaje. Y esto habla de la reconciliación que tiene que ver en nuestros hogares. Amén. Efesios, si estamos delante de la presencia del Señor, capítulo 2, verso 14. Miren esto, y yo lo voy a parafrasear enfocándole en la familia. Dice, porque Él, hablando de Jesucristo, es nuestra paz. O sea, si usted está pasando conflictos en su hogar, aquí está diciendo que Jesucristo es nuestra paz. Ausencia de la vida de Cristo en nuestros hogares es problemas, es pleito y es conflictos. Dice, porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos, piensen un esposo y una esposa, que ambos pueblos se hicieran. Ahora lo está viendo, no mire a Israel y a los musulmanes, mire ahora ni a los gentiles ni a Israel, sino mire a un esposo y una esposa. Jesucristo es nuestra paz y que ambos pueblos podamos ser ¿qué? Uno, derribando la pared intermedia de la separación en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Y mire lo otro que sigue diciendo, aboliendo en su carne las enemistades, los pleitos, las guerras. Esto parece un conflicto bélico, pero esto a veces pasa en los hogares y a veces pasa en los hogares cristianos. Y dice, aboliendo en su carne, fíjate que dice en su carne porque es obra de la carne. Los conflictos es obra de la carne. Es obra de la carne. Y dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos, o sea, del hombre y la mujer, uno nuevo llamado matrimonio, haciendo la paz. ¿Lo ve? Por primera vez lo había visto enfocado de matrimonio en estos días que estaba estudiando en mi devocional. Y dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿No nos dijo el Señor que teníamos que ser una sola carne? Entonces, dice, y mediante la cruz, reconciliándolo. O sea, sin la cruz no hay reconciliación. Lo voy a leer otra vez, pero quería primero parafrasearlo para que lo pudiéramos entender. Significa que cuando hay tantos conflictos en nuestros hogares o en los hogares, es porque se está desmereciendo el valor de la cruz, porque Cristo es el reconciliador de todas las cosas. Qué tremendo. Y dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Después dice, y ahí termino, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estábamos lejos. O sea, piensa en ese matrimonio, se le está diciendo, en el hogar, ¿verdad? Se le está diciendo, número uno, Cristo es la paz. Cristo es quien puede reconciliar dos mundos, llamado uno hombre, llamado el otro mujer. Y esos dos mundos, reconciliarlos por la enemistad que hay en su cuerpo, porque es una manifestación de la carne. Y dice, para que finalmente puedan ser un solo pueblo. O sea, que Dios no nos vea como una persona, sino como la persona del matrimonio. Es lo que está diciendo, si lo vemos desde este punto de vista. Mediante esa cruz, ese poder de la cruz, que no solo es para salvación, es para restauración, es para reconciliación, es para paz, es para amor, es para provisión, y por ahí usted siga pensando en todas las bendiciones. Finalmente poder reconciliar a dos y que esos dos puedan ser uno solo. Eso dice la palabra del Señor. Amén.
¿Pasará nada más eso entre pueblos? A mí me impactó tanto porque la revelación que el Señor trajo a mi espíritu era el matrimonio, específicamente esto. Que hay una gran necesidad de reconciliar estos dos pueblos para que finalmente sean uno, para que el mundo crea que Jesucristo fue enviado. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, Josué, que es el pasaje que les voy a traer como base, que usted ya lo conoce, que está inclusive en uno de nuestras declaraciones, entendió el valor tan importante que tiene la familia. Pero entendió lo importante que era que Dios fuera el centro de esa familia. Y por eso es que en Josué capítulo 24, justo cuando se está reorganizando todo en la conquista, lo primero que se tiene que restablecer restaurar es el concepto de familia, porque no se puede conquistar con las familias divididas. ¿Hasta aquí está conmigo? No se puede conquistar las grandes bendiciones, ni la leche que fluye, ni las tierras que fluye leche y miel, cuando hay desunión, cuando hay división. Decíamos en la clase ayer que el enemigo sabe tan claramente que en la unidad es que el reino de Dios avanza. Y en nuestras casas el reino de Dios avanza cuando vivimos en unidad. Entonces la división es el resultado directo de las obras de Satanás. ¿Cómo divide un país? Dividiendo una sociedad. ¿Cómo divide una sociedad? Dividiendo una comunidad. ¿Cómo divide una comunidad? Dividiendo una familia. ¿Y cómo divide una familia? Dividiéndote o apartándote a ti y a mí de la paz y la cruz de Dios. Entonces Josué, usted lo conoce, dice, en un momento dado, hace una de estas declaraciones contundentes en medio del caos que había a nivel nacional con las familias y con Dios no estar en el centro de las familias. 24 de Josué, capítulo 14, usted lo conoce. Ahora pues, ¿está conmigo? Temedle al Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ahora pues, temer al Señor, servirle con integridad y con fidelidad. Y les dice, quiten los dioses de vuestros padres. O sea, esas costumbres que van en contra de las costumbres de Dios, que sirvieron a nuestros padres allá en Egipto. Y versículo 15, y si no os parece bien servir al Señor, ustedes escojan a quién servir. Y ahí Él establece lo que usted conoce, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Yo y mi casa. La familia es importante para Dios. Diga, es importante para Dios. Diga, mi familia es muy importante para Dios. O sea, más importante que el trabajo. Más importante de la iglesia. Más importante que todo es mi familia para Dios. Entonces la familia es bien importante para Dios y siempre Dios ha querido usar las familias como un reflejo de la que lo hemos hablado antes, de lo que Él establece en el cielo. Entonces Él escoge familias para mostrar cosas del cielo. Por eso en el libro de Efesios usted ve que habla relaciones familiares para mostrar la relación de Cristo con la iglesia, que ya usted lo conoce. Pero si bien es cierto que el Señor le da una gran importancia a las familias, en estos tiempos es cuando menos se le está dando importancia a nivel, ¿verdad?, general del rol de las familias en esta sociedad. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí está de acuerdo? ¿O solamente es que el pastor y yo nos ponemos a hablar de estas cosas y llegamos al punto de decir necesitamos que Dios sea el centro de todas nuestras familias? Amén. Entonces, una de las cosas que yo estaba aquí anotando es que todo deterioro en cualquier país, lamentablemente, es un resultado del deterioro de nuestras familias. O sea, afecta. Hace unos años, y esto es solamente una notita para que usted vea, cuando el Imperio Romano, siendo el imperio más grande de ese tiempo, cuando ese imperio cae, después de las guerras, los historiadores llegaron a la conclusión y dicen que las causas de esa destrucción fue la destrucción y la desmoralidad que había en las familias. O sea que con el tiempo y con los años fue un factor que hizo que aún los ejércitos se debilitaran y luego ese imperio romano cayera. Estamos en Estados Unidos, ¿verdad que sí? Estamos aquí en Estados Unidos. Mire por un segundito nada más, pero no se me deprima, solo un segundito nada más. Miren las leyes y las cosas que se han estado aprobando en contra de la institución más importante que es para Dios. Mire una nación que amamos. ¿Cuántos amamos a esta nación?
Si usted está aquí, aprenda a amar esta nación y a orar por esta nación. Mire, cuando usted ve la historia de esta nación, se da cuenta que es una nación que fue establecida en el temor de Dios, en los mandatos de Dios, y la familia era importante cuando se establece esta nación. Pero al paso del tiempo vemos esa decadencia, y eso me llamó la atención, lo que pasó con el Imperio Romano. Entonces, todos debemos querer que nuestras familias sean exitosas. Cuando digo exitosas no estoy hablando de dinero, estoy hablando que, o sea, bonito que tengan dinero, pero de nada vale tener dinero si no tienes con quién gastarlo. De nada te vale una gran casa tremenda cuando lo que hay es una guerra dentro de esa casa. De nada te vale una mesa de 10 o 12 sillas si no tienes con quién comer en paz una cena. Entonces, el éxito, hablando del éxito bíblico, es que nuestras familias puedan prosperar en Dios y puedan ser ese reflejo de lo que Dios ha querido siempre desde el cielo. Esto es tan importante, mi hermano. Y creo que si hay micrófonos, los quisiera también escuchar a ustedes por ahí. Esto es tan importante que en uno de los momentos más cruciales en el ministerio físico de Jesús, antes de entregar el Espíritu, usted va a darse cuenta que en medio del dolor, en medio de lo que estaba viviendo, en un momento clave, le dice a su madre, le dice, madre, hablándole de Juan, ahí está tu hijo, hablando de conexión familiar. Y a Juan le dice, hijo, ahí está tu madre. O sea, en el momento más crucial, antes de expirar, él se encargaba de que la familia estuviera conectada y de que nadie estuviera solo dentro de una esfera o de un círculo familiar. Eso es una actitud interesantísima. Aún estando en ese momento, el compromiso familiar era tan fuerte que Jesús en la cruz pensó en la familia, mi hermano. ¿Usted se había dado cuenta de esto? ¿Lo había pensado de esa forma? Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a darle el valor que se merecen nuestras familias? Para Jesús la familia es tan importante, para el reino de Dios la familia es muy importante, y para nosotros los hijos de Dios, nuestras familias, no importa cómo sea su familia, tiene que ser súper mega. Estoy hablando de que se ha vuelto un fenómeno. De hecho, las estadísticas dicen que de 5 matrimonios, por lo menos 3 de aquí a 10 años terminan divorciados en nuestras sociedades. Y lamentablemente esas estadísticas se han metido también en las iglesias del Señor. ¿Sí o no? Se ha metido en las iglesias del Señor. Entonces, una de las cosas que de estas cualidades importantes que Dios está buscando en tu familia, quiero aclarar algo. Familia es una madre con sus hijos. Eso es una familia. Si no podemos pensar que solamente familia es papá, mamá con los hijos. No, hay madres con sus hijos que por alguna razón están criando sus hijos solos. Eso es una familia. Padres, conozco padres solamente criando a sus hijos. Eso es una familia. De hecho, conozco matrimonios sin hijos. Eso es una familia. De hecho, he conocido hasta hermanitos solos sin padres. Y eso se ha constituido una familia. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Otras variaciones no entran en una familia. Por ejemplo, a mí me llegan gente divorciados con hijos. Y hasta ahora no he conocido ningún divorciado que me haya dicho, desde pequeñita me quería casar para divorciarme. Son consecuencias de situaciones o de uniones. Entonces, el compromiso, mire, yo he entendido que el verdadero amor está llevado con un verdadero compromiso. Y una de las cosas que está pasando ahora mismo dentro de las familias, no solo estoy hablando del matrimonio, hijos también, ¿verdad? En los núcleos familiares, la falta de un verdadero compromiso. Es fácil decir cuando se casa la gente hasta que la muerte me separe, pero en el primer conflicto, tú te vas o yo me voy. Un verdadero compromiso, y mira, voy con la palabra del Señor, porque cuando tú buscas el 1 de Corintios capítulo 13, que habla del amor, te vas a dar cuenta que lo que está hablando es de un compromiso mayor. De un compromiso mayor, y no está hablando de un sentimiento, porque está diciendo que el amor, usted puede sustituir la palabra amor por Dios ahí, porque Dios es amor. Y entonces, por eso empecé hablándole sobre la paz, sobre la cruz, porque aquí dice que el amor es paciente, y para tú ser paciente tiene que haber un compromiso mayor.
Dice que el amor es paciente, que el amor es bondadoso, que el amor no tiene envidia, usted lo conoce, que el amor no se jacta, o sea, que no busca lo suyo, que no se jacta de que uno es mejor que el otro. El amor no es arrogante, el amor no se porta indecorosamente, dice la palabra de Dios, no busca lo suyo. Y una de las cosas que afecta a nuestros hogares es el egoísmo de que cada cual quiera hacer lo suyo. El amor no se irrita, lo que nos irritamos somos nosotros. El amor no toma en cuenta el mal recibido, o sea que lo perdona. El amor, entonces si te das cuenta, todo esto es un compromiso mayor que tiene que haber en nuestros hogares y en nuestras familias para nosotros poder llegar al propósito de Dios aquí en la tierra. Y siempre pienso, cuando pienso en este texto, en Jesús, mientras iba caminando hacia la cruz, obviamente su cuerpo sentía dolor. Obviamente no era quizás las mejores condiciones, pero el compromiso por el amor que tenía por ti y por mí lo hacía seguir caminando hasta la cruz. ¿Qué pasa? Que nuestros hogares a veces carecen de ese compromiso. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. El amor, hablando de compromiso, todo lo sufre. Te amo hasta que me ofendas. No, todo lo sufre. Aquí dice, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es muy difícil encontrar una familia que nunca haya tenido conflictos. Eso no existe. Por tanto, nosotros tenemos que entender que las familias exitosas y las familias que duran y las familias que vencen todos los conflictos es las familias que estén llenas de compromiso. O sea, este tipo de amor es igual a decisiones y es igual a un compromiso mayor. Capítulo 13, la palabra amor la podemos sustituir por Dios porque Dios es amor. Si pensamos en Génesis, el texto que hemos estado hablando donde Dios dice, hagamos a nuestra imagen y semejanza al hombre. Entonces quiere decir que si aquí dice Dios es paciente, bondadoso, o sea que esas características nosotros como fuimos hechos a su imagen y semejanza, nosotros somos portadores de eso. Entonces me llama la atención eso porque si ponemos, como usted decía, la palabra, o sea, a Dios ahí, Dios es paciente, o sea, todas esas características nosotros las tenemos. Y eso es lo que me llama la atención porque dice que tampoco es ofensivo, o sea, Él no nos ofende. También otra cosa, o sea, no se alegra de la injusticia, o sea, todo eso nosotros somos portadores de eso. O sea, y la pregunta es, mamá, ¿dónde está eso? Es una semilla que Dios implanta en nosotros cuando venimos al Señor, pero nos toca a nosotros desarrollarla en Él. Entonces, para paciencia, Dios va a poner situaciones a nuestro alrededor para ser probados, para ser nosotros procesados y trabajados para que esa semilla culmine en un árbol llamado paciencia. ¿Sí me explico? Entonces, me gusta eso que dices. El Señor nos da la semilla para nosotros poder hacer todo esto. Porque todo lo que Dios nos manda a hacer es porque Él nos ha dado la habilitación. De hecho, gracia, usted sabe que es un favor inmerecido, voy contigo. Pero cuando tú buscas el significado de la palabra gracia, es una habilitación sobrenatural en tu corazón para hacer una asignación. Por tanto, esa gracia es la que me habilita para yo poder desarrollar esto, que no es otra cosa que el fruto del Espíritu. Voy con Ana. Iba a preguntar si por medio del Espíritu Santo entonces era la manera que nosotros pudiéramos recuperar todas esas características que son frutos o sí, características de ser creados a la imagen y semejanza, porque como él dice que era mejor que Jesús decía que era mejor que Él se fuera porque iba a dejar el Consolador y Él es el que nos lleva como que a esa conexión tan grande con el Padre y a todo eso que se perdió. Esa sería una manera también de recuperarlo por medio del Espíritu Santo. La única manera de recuperarlo es a través del Espíritu Santo. Te explico por qué. Porque dice la Biblia que Él nos va a recordar todas las cosas y nos va a recordar a Cristo. O sea, nos va a enseñar el camino para nosotros parecernos a Cristo. Por tanto, Jesús decía que iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin. Pero si yo no tengo una relación con el Espíritu Santo, que es la pregunta de ustedes dos, si yo no tengo un crecimiento en el Espíritu, puedo ser hija de Dios, pero no me desarrollo como una hija de Dios. En otras palabras, yo le he hecho ¿cómo le digo? Se me fue la palabra. Como cuando tú vas a una perfumería. No anécdota, es otra palabra que estoy buscando. Te echas perfume, ya mismo viene. Te echas perfume, ¿verdad? Y sales de ahí, vas a oler a perfume.
Si tú estás con el aroma del Espíritu, lleno del Espíritu, cada vez más vas a oler al Espíritu, cada vez más te vas a parecer al Señor. Eso era lo que Pablo decía, Galatas 4:19, que hasta que sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado. Lo que está hablando es del fruto del Espíritu Santo. Entonces, compromiso, a la medida que nosotros nos llenamos del Señor, caminamos con el Espíritu Santo, vamos a poder crecer en el compromiso hacia Él y por ende en el compromiso hacia los que me rodean. Por eso el mandamiento mayor es amar a Dios, ¿verdad? Con todas las fuerzas, usted lo conoce, con toda su mente, con todas las fuerzas, y a tu prójimo, pero tu prójimo primario está en tu casa, y a tu prójimo como a ti mismo. Su compromiso es vital. De hecho, hay matrimonios que se destruyen con amor, un amor pasional, un amor eros, pero sin compromiso. O cuando ya el compromiso terminó. De hecho, hay hijos que se van antes de tiempo de las casas, no pensemos nada más en matrimonio, antes de tiempo de las casas, porque podrán querer a mami y a papi, pero ya no tengo el compromiso de seguir trabajando en esta familia. Amén. Entonces, compromiso es una cualidad sumamente importante que tenemos que retomar. O sea, el Señor no decía, voy a la cruz si se portan bien. Si me quieren para atrás o me aceptan, camino a la cruz. Iba a la cruz porque era un compromiso que Él tenía en Él mismo. Y hay un problema en esta sociedad, hermano, que todo es a conveniencia. Hasta se ha creído que los matrimonios es un contrato. Los matrimonios no son contratos, son pactos. Todo contrato tiene una cláusula abajo que dice si una parte no hace esto, el otro no hace aquello. Pero en el pacto que se hace delante del Señor no existe esa cláusula. ¿Usted sabía eso? No existe esa cláusula. Entonces, compromiso. La diferencia entre una familia que fracasa y una familia que tiene éxito es compromiso. Eso es lo que nos hace nosotros poder resistir. Pero quiero aclarar algo, el que esté casado. Yo no creo que Dios, siendo un Dios tan bueno, un buen padre, quiere que tú vivas agriado, amargado e infeliz hasta que la muerte te separe. Si tú tienes esa experiencia, es que no estás en el diseño y en el modelo de Dios, por la razón que sea. Puede ser que una parte, a veces que es fácil ver que una parte, yo soy de las que digo, después de haber visto y trabajado con tantos matrimonios, ningún matrimonio se rompe por solo una parte. Siempre son responsabilidades compartidas. Y lo lindo es cuando se puede llegar al punto de reconocer, mira, también yo he fallado. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sé que es un poquito, ¿verdad? Pero como yo soy pastora, pues lo tengo que decir. Sí. Amén. No, porque es que usted no conoce, usted no la conoce. Parece la bruja del 71 y todo lo demás. Y usted no sabe cómo es. Pues entonces yo le preguntaría a la persona, ¿quién se casó con ella? ¿Fui yo o te casaste tú? Responsabilidades compartidas. Usted sabe que nosotros somos los que escogemos con quién nos casamos, ¿verdad? Ah, ok. Usted es lo que piensa que Dios amarra a alguien, se lo pone en la ventana de su casa y ahí te tiene. No. Dios nos da el libre albedrío para nosotros decidir y somos nosotros solitos. Qué lindo que Dios confirme o no confirme, ¿verdad? Pero somos nosotros solitos. Amén. Así que por eso, como uno es el que decide, son responsabilidades compartidas. Síganme amando. Dime, hija. Amén. Estaba mirando, poniéndolo en base familiar, en 1 Corintios 3:10 al 12, que dice, Dios por su bondad me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de este edificio, y yo como buen arquitecto puse una base firme, les di la buena noticia de Jesucristo, luego otros construyeron sobre esa base, pero cada uno debe tener cuidado de la manera en que construye, porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta, y esa base es Jesucristo. A partir de esa base podemos seguir construyendo con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja o caña. Desde mi punto de vista familiar, muy lindo, explícalo. Muy bonito. Explícalo. Se me fue. Lo estaba mirando desde el punto de vista familiar, en manera de que Dios en su bondad nos permite tener una familia como esposo y esposa y poder poner la base que nadie la puede cambiar. Si la base es Jesucristo, vamos a poder edificar, y si la base no es Jesucristo, como más adelantito habla de que va a ser probado por fuego cuando llegue el fin del mundo.
Y si los materiales que usamos para la construcción no eran a base de fuego, entonces ahí va a quedar, no vamos a recibir ningún premio. Y nuestra familia, o sea, como usted dice, va creciendo tanto como en la familia, lo que se hace en la comunidad, lo que se hace en todo lo demás. Excelente, me gusta mucho. Qué lindo que podemos ver la palabra desde diferentes puntos de vista. Y dice que el fuego va a probar ambos materiales, tanto el hogar, hablando también de la casa que se construye, se edifica sobre la roca y sobre la arena. Vienen los mismos problemas, pero solo permanece la que el fundamento es la roca, hablando de Cristo Jesús, o la que se edifica con piedra, ¿verdad? Que dice oro con plata y con piedras preciosas, porque puede pasar las inclemencias del fuego. Hermoso, hermoso. Entonces, compromiso, sin compromiso, su familia y la mía no va para ningún lado. Empezando, voy contigo, con nuestro compromiso con el Señor, poniendo el fundamento que es Cristo, con el diseño de Cristo, y nosotros vamos a poder pasar las inclemencias del tiempo dentro de nuestros hogares. No, me llama mucho la atención también porque como familia o como persona que estemos solos así, que no tengamos familia, para poder estar de lleno o para poder acoplarnos y tener un compromiso con Cristo, tenemos que tener acoplamiento, pero en veces no queremos acoplarnos a lo que Dios dice. Si Dios dice, ama a tu prójimo, nosotros no queremos hacer eso. Nosotros queremos ir en contra, ¿ok? ¿Aceptas hasta que la muerte nos separe? Acepto. Sí, pues, pero cuando vemos el primer conflicto ya queremos separarnos, ya no queremos. Se nos olvida lo que prometemos. Okay. Sí, entonces necesitamos tener ese compromiso también, porque fíjate una cosa que tú dices. Yo no sé por qué el enemigo nos pone tanto la separación entre Dios y el prójimo, porque la única forma de nosotros servirle a Dios es sirviéndole al prójimo. La única forma de nosotros amar a Dios y mostrar el amor de Dios como es con el prójimo. De hecho, Jesús decía, me diste de comer, me diste de beber, y decía, pero ¿cuándo y dónde? Cuando lo hiciste al prójimo. Ay, cuando yo entendí que el prójimo dormía conmigo, y ay, entonces está bien, hay que reevaluar toda la doctrina, amén. Llama la atención lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 5, de 1 en adelante, porque ahí te empieza a hablar de que seamos imitadores de Dios, ¿verdad? Y ahí te dice el versículo número 2, 5 de Efesios 5, 1 y 5, 2. Pero no se queda ahí también, sino que eso sigue más abajo, donde ya empieza a hablar del sometimiento, ¿verdad? Tanto como la esposa dice, someteos a vuestros esposos. Pero a nosotros los hombres nos pide, maridos, amad pues a vuestras esposas. O sea que es algo que nos está pidiendo, nos está diciendo, ustedes deben, exhortando, y nos dice, ustedes tienen que amar. Pero me gusta como dice 5.1, me dice, sed pues, dice, imitadores de Dios como hijos amados. Desde ahí ya nos empieza a decir el apóstol Pablo, ok, ustedes sean imitadores de Dios. Y le dice después en 5.2, y andad en amor, y andad en amor, así como también Cristo, dice, os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. O sea, desde ahí nos está pidiendo, nos está diciendo, mira, ok, ustedes van a ser imitadores de mí, porque ustedes son hechura mía. Yo los hice a mi imagen y semejanza. Y como tal, si siguen esa misma semejanza, por la cual ustedes van a someterse. A la mujer le dice, someteos pues, en el 5.22. Ahí mismo, en el 5.22 le dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor. Sabes que le caíste ya mal a todas las mujeres, pero te voy a tirar la toalla, voy a decir algo yo ahí, sí. Dice, pero no se queda ahí, porque ahí sigue, o sea, ahí está bien duro lo que sigue diciendo, porque el marido, dice, es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo el mismo salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, dice, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Respira. En todo. ¿A cuántas les di un brinquito y un frito aquí? ¿Verdad que sí? Okay. No, yo voy ahora porque imagínate. Pero ahí viene el 5.25 que les habla a los hombres. Por eso, vamos a ir empatando, ¿ok? No es para tanto. Modelo, diseño de reino. 5.25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ahí. Cuando uno no entiende en el espíritu ese texto, uno le da un frito, un brinquito, un calentoncito y un montón de cosas. Y lo tremendo es que Dios es justo. Sí, porque es cierto. Y máxime cuando le escucha una mujer, siendo mujer, en labios de un hombre.
Pero aquí hay gente que son bien valientes. Pero cuando entendemos realmente el modelo de Dios, más allá, voy a estar un minutito en eso para luego entonces seguir. Es importante entender que Dios sabe lo que nosotros necesitamos y sabe cómo nos diseñó. Interesante algo que tú dijiste en el libro de Efesios, dice que seamos imitadores, ¿ok? Y dicen una que andemos en amor, no que sintamos amor. El mundo nos engañó con que el amor se siente. El amor no es que se siente, lo que se siente son los sentimientos, que cuando uno vuelve a hacer las mismas cosas, vuelven, suben o si no bajan. Pero el amor, el verdadero amor, el que lo vimos en el libro de Corintios, es una serie de decisiones de compromiso. Ya no sientes amor, no estás hablando de amor, estás hablando de sentimiento, estás hablando quizás de pasión, estás hablando quizás de romanticismo, pero vuelve y llévale flores, vuelve y hazle no sé qué y vas a darte cuenta que las maripositas vuelven, pero eso no es lo que está hablando ese pasaje. Ese pasaje está hablando de la necesidad que yo tengo de ser amada. ¿Ok? Pero yo voy a empezar de atrás para adelante, a ver si. Sí. ¿Ah? Está hablando de la necesidad intrínseca con el que Dios nos creó. Ok. Si a una mujer tú le faltas el respeto, no que le faltes el respeto, no le va a gustar, pero va a ser más fácil lidiar que le falte el amor. Porque Dios nos hizo emocionales. Ok, pero no está hablando ese amor por ahí de las peliculitas que nos dimos. Estaba hablando con Sajid en estos días, que esas peliculitas y cuestioncitas de Disney nos dañaron a nosotros todo el concepto. Porque nos enseñaron de un príncipe que venía en un caballo. Y cuando tú la conociste, una bicicleta a duras penas. Te hablaron de alguien que te rescataba y te hablaban de alguien que tú te quedabas dormida y te besaba y ese era y tú te levantabas. O si no, eso no es. Entonces venimos con un concepto de Disney y de Hollywood de lo que es un verdadero compromiso, que es una serie de decisiones. Lo que está diciendo es que yo necesito ser amada como Él ve que Cristo ama a la iglesia. ¿Cómo Cristo ama a la iglesia? Que da su vida por ella. Eso incluye la chequera. No, yo dije que voy a empezar de atrás para adelante. Ahora ustedes a los varones que les dé el frío. Aguántense un minutito. Sí, no, sí. No, si voy para... Tú sabes que yo los amo a todos los bandos por el mapa. Pondré a las niñas aquí, los niños acá. Voy contigo, Francisco. Vamos. Ok, habla tú y voy yo. Es que a usted le encantan estos temas, gloria a Dios. No, sí. No te vayas, pastor. Yo no voy a revolver el hormiguero como el hermano, no. No, yo lo que quiero decir es que Jesucristo dejó un ejemplo bien claro cuando le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Que le preguntó 3 veces, ¿verdad? A eso es lo que usted está refiriendo, ¿seguro? Ese compromiso. Porque ese amor ágape es un compromiso que se tiene, porque no es el amor eros. Como dice usted, si yo la quisiera a ella con el amor eros, que es importante, y por todo lo que hemos pasado, ya nos hubiéramos dejado. Seguro. ¿Qué tiempo nos hubiéramos dejado? ¿Verdad? Pero es el amor verdadero, es el que nos mantiene unidos. Y eso es lo que Jesús dio como ejemplo, ¿verdad? Esa es la base. Necesitamos 3 tipos de amores en el matrimonio. El ágape, que es el amor mayor, el más excelente, que es el de la cruz. El eros, que es el pasional, porque usted debe sentir pasión por su esposo, por favor, y usted por su esposa, claro. Y también el amor filial. El amor filial es el de compañerismo, el de ser un equipo, el de ser amigos dentro del matrimonio. Esos 3 amores se necesitan en el matrimonio. Pero el primero que empieza es el eros. Pero ese, si usted se casa nada más por eros, le recomiendo que busque a Cristo en la cruz. Entonces, regresando a amar, no es un amor. Por eso es tan importante entender estos 2 conceptos, porque mientras yo voy viendo el modelo del Señor, Él va a ir, es bien importante porque a Él se le demanda que me enseñe a amar a mí. Por eso le dice el apóstol Pablo, tú, pastor, te voy a usar el ejemplo para que no le brinque tanto, ámala como yo amo a la iglesia, que di mi vida por ella. No solamente dice di mi vida por ella, sino que también para presentarla sin arrugas y sin manchas delante de Dios.
Lo que está hablando es que el corazón de la mujer no se ha arrugado con tantas heridas y tantas cosas a consecuencia del esposo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ese amor que es un modelo, hablaste de modelo de imitar, ese amor va a desarrollar en mí una admiración y un respeto. Mujer, respete a su marido. Del ¿Lo amor. vieron ahí? Si yo en casa, no hay excusa, si yo en casa no se me enseñó, yo tengo un modelo que es Cristo. Entonces, aquí no se está buscando los machistas, aquí se están buscando hombres y mujeres que aunque no tuvieron tal vez la experiencia, aunque no tuvieron tal vez el modelo, y no estoy diciendo que lo tengamos o no, lo que estoy diciendo es que no tenemos excusa. Como Cristo amó la iglesia. Si nosotros los hombres, aquí no hay machos, ¿verdad que no? Aquí hay hombres y hombres de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No, espérate, eso como que se oyeron las mujeres solamente. ¿Dónde están los hombres de Dios? No se escucharon. ¿Dónde están los hombres de Dios? ¿Verdad que sí? Nosotros entonces tenemos un modelo, se llama Cristo Jesús. Perdón. Y como resultado viene la sujeción. Pero yo tengo que ver un modelo en casa, porque si no entran las otras disfunciones. Entonces cuando él está más oradito, cuando él huele más a Cristo, yo también huelo más a Cristo. Se muere más bonito definitivamente. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿O es en casa nada más? No siempre se ora 24 horas al día, o estamos de acuerdo. Y hay veces que uno está más, como que más aromadito, ¿verdad? Del Señor, y ahí es más fácil porque el modelo se da naturalmente. Se da, no, tú no tienes, yo no te voy a decir, hoy me voy a sujetar, es que se da. Hoy la voy a amar, hoy la voy a amar. Se da. ¿Lo vieron ahí? Es una consecuencia directa de la cruz. Es más, y los hijos es una consecuencia directa de lo que los padres, ¿verdad? Hasta cierta edad, no venga, ay, tengo un hijo de 40 años rebelde, es culpa mía, por favor, no, ya 40 años, ya, no, o sea, hasta cierta edad, ¿me entiendes? Porque vamos depositando modelos. Lo que estamos hablando es que todo en el reino es a base de modelos, y el modelo está en la cruz. Si miramos a la cruz, lo que decía ahorita, dos pueblos se reconcilian en uno. Sucede también en el huerto, porque Dios, ¿qué fue lo que le dijo al hombre? Luego viene el enemigo y se mete en medio de ellos dos y haciendo una familia. Sí. Desde ahí viene como que él de por sí no quiere unión. ¿Quiere eso, no? Y ellos tenían un compromiso de cuidar, pero ese compromiso se perdió. Ya no lo quisieron seguir ellos. Me llamó mucho la atención lo de Abraham, porque él, a pesar de que él ya una persona mayor, tuvo un compromiso para con su esposa de cuidarla no teniendo hijos. Imagínense que, pongámosle natural, uno de hombre, uno quisiera decir, quiero tener un hijo, y esa falta de compromiso para con mi esposa me hubiese llevado, un humano, a dejarla, buscarme otra. ¿Por qué? Porque no me puede dar un hijo. Voy y busco otra, pero sin embargo él, con el amor de Cristo, con la fe que tenía con Cristo, soportó todo eso y Dios lo recompensó por eso. Entonces, algo bien interesante que tú dijiste, y no quiero dejar a ese punto, no es que él no necesite amor, sino que ese no es el problema. Para nosotros las mujeres es más fácil dar amor. Es como que, pero ahí es un poquito el problema más para el hombre. Por eso es que el mandato es al hombre, porque se entiende que la mujer lo va a hacer. Pero el respeto y la sujeción, por ejemplo, el respeto, una de las cosas he aprendido en la vida, ¿verdad? Que los hombres perdonan todo, casi todo, hasta que le falten el respeto. O sea, no levanta nadie la mano, pero no, lo que quiero decir es esto. O sea, y uno de los problemas que mayormente tenemos las mujeres es que con la boca faltamos respeto. Algunas, no digo todas, pero ese es uno de los mayores problemas, porque nosotros hablamos bastante y a veces en tanta cosa que decimos, a veces, ¿verdad? O levantamos la voz o no sé qué, usualmente, eso te estoy hablando en estadística, ¿verdad? Entonces, hemos de tanto aconsejar tantas personas, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que es tan vívido ese ejemplo, por eso el Señor nos dice, mujer, aprende a respetarlo, aprende a sujetarte, pero hombre, tienes que aprender a amarla. Tienes que aprender a amarla y creo que ya eso quedó bastante claro. Entonces, compromiso vital. También, se me acabó ya el tiempo, mi hermana, y me quedé con una nada más. ¿Doy dos más?
¿Está bien? Por favor, sí. El aprecio el uno por el otro. Parece sencillo. De novios, por favor, gracias, qué bonito tienes el pelo, qué bonita tienes la camisa, ay, qué rica, qué esa comida muy bonita, qué bonito el perfume, riquísimo. Pero con los años, en Júpiter, pero aquí no pasa, se olvida el aprecio, se olvida ese tipo de cosas que no es otra cosa que benignidad, según Gálatas capítulo 5, verso 22. Ese fruto del Espíritu de amabilidad no es otra cosa que el aprecio los unos por los otros. Ay, que no sé usted, como familias en algunos planetas, que les gusta ir a la iglesia porque en la iglesia escucha la palabra gracias, por favor, pero en la casa no. Entonces, el aprecio, miren lo que dice Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas o nuestra carne para un amor sincero entre hermanos, póngale ahí familia, o entre esposo o entre hijos, amaos unos a los otros entrañablemente de un corazón puro. Necesitamos apreciarnos en la casa. Necesitamos volver porque eso está ligado al valor que le doy a alguien. Por ejemplo, cuando no es en dinero, o sea, ¿cuánto valor tú le das a tus hijos? No con palabras, sino con hechos. ¿Cuánto valor tú le das a tu cónyuge? Por ejemplo, cuando tú buscas la palabra apreciar en el mundo de mercados y de comercio, es colocarle un valor. Y de acuerdo a ese valor que tú le colocas, es la importancia que tiene en el mundo de comercio un objeto. ¿Cuánto más? El valor que Cristo nos dio a través de la cruz a los que vivimos dentro de nuestra casa. La familia es una herencia, un gran regalo de Dios. Tenemos que aprender a darle el valor. Que no sea que cuando no tenemos la familia, ahí es que valoramos. La familia que sea. Ay, pastora, pero usted no sabe cómo es mi familia. Todas las familias tienen lo suyo. Todas las familias tienen lo suyo. Pero también todas las familias tienen su valor. Amén. Rapidito hoy. Otro ingrediente importante, y perdone que no puedo entrar tanto tiempo, pero la comunicación. Pastora, pero si yo la texteo. No, porque aquí no hay agresividad. Pues si yo le mando un texto con un emoji, con un corazón, por favor, mire más. Eso está bien, eso está bien. Haga todos los emojis que usted quiera. Pero eso no es la comunicación. Eso no es comunicación. Comunicación, usted después lo lee en su casa, Colosenses 3, del 12 hasta el 17. Te habla de comunicación según el modelo de Dios. Soportaos los unos a los otros. Voy a decir algunas cosas. Estoy hablando de ingredientes de la comunicación. Perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tiene una queja, en algún momento tenemos una queja. Sobrepasar las quejas, sobrepasar las faltas. Esto es comunicación. Perdonándonos, vestirnos en amor. Comunicación es cuando dos personas, 3 o 4 personas pueden tener una misma línea de entendimiento, aunque se hablen en diferentes idiomas. Yo les di una clase hace un tiempito, hasta el cuerpo comunica. No es solamente, ¿cómo estás? Llegaste a tu casa y te esperó tu esposa, de repente, hola mi amor. Mira a ver si fue que te textó y tú no le contestaste, se te olvidó el aniversario, algo. Te está comunicando sin palabras. Entonces tenemos que volver. Mire, hermano, ok, ¿cuántos estamos de acuerdo? Que cuando nos conocíamos en esas primeras etapas, no había, o sea, horas y horas, no sé, ¿qué tanto tema hablábamos? Usted me mira, no, usted no, ok, está bien, entonces me miraron todos como que yo fui la única y dije, ¿y que no le ha pasado a ustedes los que están casados, que llega un momento, cuando se va perdiendo la comunicación, que ni siquiera un tema en común uno puede encontrar? Yo te garantizo, porque tengo que ir cerrando, si volvemos a la cruz, te vas a volver a sorprender que el tiempo no te va a dar para buscar oportunidades de comunicar.
No estoy hablando solamente de comunicación de texto, sino hablarnos, porque a veces en los matrimonios, hablando ya de matrimonio, podemos entrar en unos valles de sombra de muerte, ¿verdad? Que es como, yo le digo por autopilot. ¿Saben lo que es autopilot, verdad? Sí, saben lo que es autopilot, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer? Volver a la cruz para volver entonces a que venga la comunicación de parte del Señor. Amén. Entonces, comunicación es un ingrediente bien importante. Es importante aprender a escuchar. Esposas, aprendamos a escuchar un poquito más. Aprendamos un poquito a escuchar. A veces esos silencios de nuestros esposos nos están hablando tanto y a veces no queremos escucharlo. Esposo, también denos un brequecito. Si no les importa mucho el tema, pero no les digo que finjan, pero traten de que les importe un poquito. ¿Sí? Sí, por lo menos. Por favor, caridad. ¿Sí? No, porque cuando eran novios a ti no te importaba que te hablara de Dios, no sé. ¿Ves por qué empecé por el compromiso? Sí, pero tú sabes, balance. Pero es volver, es encontrarnos en ese happy medium. No puede ser todo el tiempo lo que yo quiero. No puede ser todo el tiempo lo que el pastor desea hablar. Hubo una ocasión me viene a la mente. Alguien se quejaba de que, fíjate, que lo que es no entender la comunicación. El esposo quería que la esposa pasara tiempo con él, pero no sabía cómo expresarlo. Y lo que hacía era invitarla a cosas de deportes que a ella no le interesaba. Entonces, como no era lo que la persona quería, esto fue creando algunas situaciones, eso en otro lugar. El punto es que no se sabía entender que el esposo lo que quería era pasar más tiempo. Entonces, como no lo verbalizaba igual como lo verbalizaría quizás uno, pues yo quiero más tiempo, los esposos pues hablan un poquito diferente. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Aprender a llegar al punto medio, aprender a llegar a ese punto medio. Comunicación es muy importante. En la comunicación se pasa tiempo juntos, hermanos, hay que sacar tiempo. Si está trabajando 6 días a la semana y el séptimo día solo es iglesia, déjeme decir que la comunicación debe estar difícil. Hay gente que no salen solos porque no saben de qué hablar. Estoy dando ingredientes que tenemos que volver a la cruz, mi hermano. Tenemos que volver a la cruz. Pasar tiempo juntos. Hay un ejercicio que nos gusta hacer. Hablando de matrimonio. Mírense a los ojos. Y tú ves que empiezan a buscar para donde quiera. Esos son indicativos de que ya se desconectó. Háblense. Es importante. Ok, termino. Paso, ya puedes, por favor. Pasar tiempo juntos en la comunicación, aprendemos a resolver los problemas juntos. Porque la Biblia dice que es inevitable que vengan tropiezos. Eso dice la Biblia, es inevitable que tengamos tropiezos con los niños, es inevitable que tengamos tropiezos en el hogar. Pero dice la palabra, hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Y eso también podemos aplicarlo a los hogares. Amén. Todas las familias tienen problemas, pero no todas las familias saben resolver los problemas. Al enfrentar los conflictos en la vida familiar con la sabiduría de Dios, somos entonces modelos para nuestros hijos, para que cuando ellos tengan sus matrimonios hayan aprendido a resolver conflictos. En otras palabras, siembra y cosecha. Usted siembra en su matrimonio lo que va a cosechar en un futuro en matrimonio de los hijos. Amén. Así que anote y usted pídale al Espíritu que le trate de dar todo lo que me dio a mí. 4. Cultive la vida espiritual. La vida espiritual es imprescindible, hermano. Nunca va a tener una familia exitosa si usted no cultiva vida espiritual. Ay, pastora, pero yo la saco los domingos ahí al culto. No, hermano, eso no es. No. Si son matrimonios, léanse un devocional juntos, oren un minutito juntos. Como familia. Ok, entonces cultivar. Por eso Josué decía, y así le temo a Dios, le puedo servir a Dios yo y mi casa. 5, tomar decisiones. Por eso Josué dijo, ahora ustedes escojan, ya yo escogí. O sea, una acción. No es que tomes el seminario de matrimonio 200 veces, es que ya acciones lo que aprendimos. No es que ya escuches a la pastora diciéndonos tenemos que comunicar, es que empecemos a actuar y a comunicarnos. No es que escuchen a la pastora, casi siempre esos temas los traigo yo, soy yo. Salgan, tomen tiempo, no, el pastor también lo dice, sino empezar a actuar. El reino de Dios es acción, no es solo palabras. Juan anunciaba el reino, pero Cristo lo manifestó en acciones. Amén.
tomar decisiones radicales, hay que tomar decisiones. Voy a seguir hablando de este tema más adelante. Y poner en práctica lo que has aprendido de la fe. Entonces el pueblo respondió y le dijo, cuando Josué dijo esto, escoge a quién servir, entonces el pueblo les dice, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses. Que nunca tal acontezca que dejemos a Dios, dejemos nuestra familia, que dejemos el diseño de Dios por modelos erróneos que estamos viendo en esta nación. Amén. ¿Ustedes ven esta pintura? Esta pintura la hizo Leonardo da Vinci hace muchos años, ¿no? Se vendió hace poco. El valor que la persona estuvo dispuesto a pagar, más bien el dinero que la persona, voy a recapitular. El que compró la pintura le dio un valor que usted no lo va a creer. 450 millones de dólares. ¿Sí? Y lo fea que está, porque eso no se sabe ni lo que es. Esta pintura, ¿usted ve aquí? Esta pintura, 300 millones. La persona que pagó le dio el valor. ¿Por qué? Porque pagó 300 millones por ella. Yo no sé si usted me estoy dando a entender. El que nos dio valor pagó con su sangre, aleluya. Y esa sangre vale más que 400 millones, vale más que 300 millones. Esa sangre, hermano, es la que nos limpia, nos liberta, nos restaura, nos repone y al matrimonio le da vida. A la familia le da vida. Al hermano, todo lo que está muerto tiene, al sonido de su voz, tiene que tomar vida. Si no, pregúntale a Lázaro. Podemos pensar que ya el matrimonio está destrozado, está en gusanos. Estoy hablando de matrimonio porque esto es lo más atacado hoy. Y yo como iglesia del Señor, como iglesia, como casa del Señor, nosotros vamos a estar aquí a la brecha por la institución que el Señor creó. El matrimonio. Y no es que están presentando el matrimonio como Él lo escogió. Él hizo a Adán, Él hizo a Eva y los juntó. Y dijo a Adán que ahora el hombre dejara a su padre y su madre para unirse a su mujer. Eso lo estableció el Señor. Mi opinión personal no cuenta aquí. Lo que cuenta es lo que dice la palabra. ¿Ok? Nosotros vamos a pelear por ello. Y estamos peleando diariamente por la nuestra. Porque si usted piensa que usted tiene problemas por venir aquí y escuchar la palabra de restauración, de animar, de levantar la familia, y le vienen ataques, imagínense a los que la están trayendo. Que no piensen que nosotros estamos aquí por gracia, por misericordia, porque sabemos que si no, somos presa fácil, pero nos aferramos a Cristo. ¿Qué valor le das tú al matrimonio? ¿Qué valor le das tú a la familia? ¿Qué valor le das tú al hogar? Esta gente, este príncipe saudí le dio el valor a esa pintura de 450 millones. Y usted dirá, wow, ¿cuántas bocas hubieran comido ahí? No, o no. Pero si usted lo hubiera tenido y usted la quería, pues no le importa pagar. ¿Por qué? Porque usted tiene. Jesús lo dio todo. Porque la pastora dijo, vamos a orar. Pero cuando oremos, queremos que oremos con entendimiento. Jesús lo dio todo. Este príncipe saudí ahora está allá en Arabia, esa pintura, en uno de esos museos por allá. Si usted la quiere ir a ver, tiene que pagar bastante dinero. Él pagó por ella, pero te aseguro que le sobraron un par de millones en el banco. ¿Me están siguiendo? Porque estoy cerrando todo lo que la pastora ministró hoy. Compromiso, el valor, la importancia. Y usted sabe que a Jesús no le queda una gota de sangre en el banco. Y usted se queja algunas veces de los problemas que tiene. Pero no nos dejó solo. Dice, cuando él terminó de dar la sangre, dice agua y sangre. Ya no salió más. La última gota fue dada, se quedó sin nada. Nos dio nuevamente lo que habíamos perdido. Dice, entonces expiró. El Espíritu regresa a nosotros. Aleluya.
Entonces vamos a orar en ese entendimiento, en esa premisa de lo que la pastora está hablando. Vamos a orar. Póngase de pie.